Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver dibujo bidimensional. Por lo general son una serie de herramientas que suelen manejarse con todo el paquete de documentación, ¿no? Una vez que ya hemos iniciado el modelo. Pero me parece interesante trabajarlo ahora, de manera que nosotros nos vamos familiarizando con algunos componentes, con las partes, digamos, o con las herramientas más sencillas, ¿no? Y lo vamos a utilizar en realidad para hacer eh, cosas semi complejas, ¿no? Eh, para empezar vamos a trabajar con dos paletas, que es la paleta de herramientas, que es esta que tengo acá que hemos visto la vez pasada, y la paleta de información. Bueno, ustedes la tienen así. En la paleta de herramientas nosotros, como hemos visto, hay varios grupos, ¿no? Tenemos los grupos bueno, esta parte que es suelta, que es la de selección y marco. Tenemos herramientas de diseño, que son herramientas de modelado, sobre todo. Tenemos las de dibujo, que son herramientas de documentación, de documento, para hacer cortes, detalles, etcétera, y algunas herramientas adicionales. Las herramientas que vamos a utilizar están en el área de dibujo, en el grupo de dibujo. Acá tenemos varias lineales, ¿no? Por ejemplo, o bidimensionales. La línea, el círculo, la polilínea, la herramienta de spline y la trama. Cuando nosotros, digamos, seleccionamos cualquiera de estas herramientas, yo voy a partir de la línea. En la paleta de información van a salir una serie de parámetros, ya que vamos a ir viendo. Lo que yo he hecho es agrandar la paleta. Si ustedes la tienen así, con la rueda del mouse, simplemente pueden navegar en los diferentes parámetros. Ahora, estos parámetros que aparecen en esta paleta no son todos. En el caso en línea yo creo que sí, pero en algunos, como por ejemplo muros, no son todos. Hay más parámetros. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Para entrar a todos los parámetros, nosotros hacemos clic en este icono, que es el diálogo de definiciones. O también podemos hacer doble clic en la herramienta línea, ¿sí? O sea, acá hacemos doble clic o hacemos clic aquí. Lo siguiente que tenemos es el método geométrico. El método geométrico se ve solo desde la paleta de información, que es la forma en la que nosotros vamos a dibujar. Por ejemplo, en el caso de línea simple, nosotros lo que hacemos es marcar un inicio y un fin. Pero este elemento sigue siendo, bueno, es una línea, ¿no? Es un componente. Si usamos el método geométrico encadenado, lo que hace es dibujar una serie de segmentos. Ya yo estoy haciendo clic uno tras otro, donde cada uno de estos segmentos en realidad es una línea, ¿no? Es una línea que, bueno, en este caso están agrupadas, ¿no? Pero es una línea, no es como una polilínea. Una polilínea viene a ser un solo elemento. En este caso es una sumatoria de elementos que ahorita están agrupadas. Tenemos el rectángulo, que es lo mismo, es el mismo principio, y el rectángulo girado. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. No se preocupen. Sigamos con las definiciones. Tenemos la definición de pluma. La pluma, en este caso, está vinculada a dos cosas. Está vinculada a un código, que es de una paleta, y al color al que está vinculado ese código. ¿No? Si yo hago clic aquí, acá va a salir, en este caso es el número 62 que aparece acá, que significa que va a tener un espesor de 0.2 milímetros o 0.57 puntos, que en esta paleta, dicen que ya preestablecida por el Archicad, se utiliza para elementos 2D, símbolos y separaciones. Cada uno de estos colores tiene un fin, un uso. Por ejemplo, no sé, si me ocurre este azul, dice 6 es una línea de 0.35 milímetros o 0.99 puntos, utilizado para textos, notas general, ¿no? O de repente este amarillo para electricidad, ¿no?
o estos verdes para objetos. Objeto general, objetos en corte, objetos no estructurales, etc. Entonces, en realidad estos atributos que vienen acá, después los vamos a ver. Nosotros podemos crear nuevos grupos de paletas según cómo queremos que visualizar o controlar o gestionar la escritura, digamos, de nuestros elementos, ¿no? En este caso lo voy a dejar tal cual. Tenemos flechas que queremos que de repente no tenga ninguna flecha al inicio, al final o en ambos lados. Si es que queremos que la línea sea un límite de zona, es un valor que no lo vamos a ver en este nivel básico. Y propiedades, ¿no? de que categorías, si es una línea de dibujo, de corte, etc. Después tenemos la capa donde se va a dibujar esta línea, ¿no? Hay una serie de capas que por defecto aparecen en el Archicad. Nosotros podemos ir creando. En este caso se va a grabar en esta dibujo 2D general. Tenemos el tipo de línea, ¿no? En este caso preestablecidos. Por Archicad tenemos todas estas. Vamos a dejarlo en la sólida, pero podemos escoger cualquiera que nosotros quisiéramos. Tenemos la categoría, ¿no? Y en el caso de que nosotros hayamos activado la flecha, podemos configurar la flecha, ¿no? Podemos escoger el tipo, podemos escoger el tamaño, ¿no? Y el espesor o el código de la pluma de la flecha exclusivamente. Es decir, podemos tener una flecha roja y la línea gris, ¿no? Entonces tenemos una serie de parámetros. Estos parámetros también lo pueden ver ingresando al diálogo de definiciones haciendo doble clic, o perdón, en este caso es un clic, ¿sí? O en el caso de la paleta es doble clic, ¿no? En este caso tenemos dos grupos de configuraciones: las definiciones generales, donde aparece el tipo de línea, aparece el color, ¿no? Y el código, si es que queremos que esta línea sea un límite, o el manejo de las flechas, ¿no? Que ya lo hemos visto, y las propiedades. Abajo tenemos las capas, ¿no? La capa en donde quisiéramos que aparezca. Todas las herramientas de líneas tienen estos mismos parámetros. Si es que yo me voy, por ejemplo, a la herramienta círculo, voy a tener exactamente los mismos, ¿no? Solo que el método geométrico cambia, que tenemos algunos otros totalmente distintos. En el de polilínea también, ¿no? Tenemos una serie de métodos geométricos, pero la configuración es básicamente la misma. Igual en el SP-Line, ¿no? E incluso, bueno, la trama que es similar, vamos a verlo en un momento. Entonces, digamos, si es que yo quiero automatizar un poco mi diseño, el manejo de la línea puede obedecer a ciertos estándares que yo me puedo ir proponiendo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero siempre quiero configurar una línea perimetral para mis diseños. Entonces ahorita se me ocurre definirla y que siempre así, ¿no? O cuando yo quiera recurrir a ella, simplemente la busco, ¿no? Y está preconfigurada. Y no voy a estar perdiendo el tiempo en que cada vez que yo vaya a modelar tenga que hacerla. Entonces, para ello lo que hacemos es configurar un favorito. Por ejemplo, yo quiero crear una línea que va a ser mi línea de... Imagínense que vamos a hacer una lotización. Entonces vamos a tener de repente dos líneas. Una línea de manzaneo y una de lote. Entonces, digamos, yo entro al diálogo, puedo hacerlo desde aquí, desde el diálogo de definiciones, en donde yo voy a configurar sobre todo un espesor. De repente voy a pensar simplemente en el espesor. Ya voy a pensar en un espesor
mayor, digamos oscuro, negro, de 0.35. En este caso no me importa el fin que me pone el Archicad, ¿no? Le vamos a dar ahí. Y no va a tener ningún tipo de flecha. Entonces, este va a ser mi línea de manzaneo. Acá aparece una flecha. Lo que vamos a hacer es vamos a hacerle clic. Y aquí nosotros abrimos los favoritos. En este caso de favoritos, de líneas, hay 3 en esta carpeta que se llama detalles. Y en dibujo hay otras 3, ¿no? Lo que yo voy a hacer es... yo si deseo puedo crear una carpeta en el mismo favoritos y puedo añadir mi favorito. Entonces acá voy a crear una carpeta que de repente se llame proyecto o lo vamos a poner urbanos o catastro, vamos a poner catastro. Listo, le damos OK. Ya creo la carpeta, en este caso la carpeta está vacía. Y como ya configuré esto previamente, le vamos a dar clic en el más. Y nos va a pedir que pongamos el nombre. En este caso era una línea de manzaneo. Y le damos OK. Entonces ya tengo mi línea de manzaneo. Puedo tener otras líneas, por ejemplo... Quiero tener mi línea de lotización. Y mi línea de lotización de repente quiero que sea más delgada y gris. Digamos esta. Y otra vez vamos a favoritos. Estoy en la carpeta de catastro. Y le doy clic en más. Y acá le pongo línea de lotización. Ok. De repente por ahí necesito trabajar de repente veredas. Entonces de repente esa línea va a ser mucho más fina o va a ser del mismo espesor de la lotización, pero es externa de la manzana. Entonces igual de repente quiero que sea un poco más clara y en favoritos creo mi nuevo favorito, otra vez estoy en catastro y pongo que esta es mi línea de repente de pisos y veredas, ¿no? O posiblemente tenga que manejar una línea de repente distinta que para mí sea de un ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener que crearla, ¿no? Voy a tener que crearla y darla como favorito, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos dejar así. Si me voy, vamos a irnos a otra herramienta, digamos la de polilínea. Me voy a definiciones y si me voy a favoritos, no voy a tener esta carpeta que creé de catastro. La carpeta que creé de catastro obedece, en este caso, solo a líneas. ¿Sí? Aquí está la carpeta de catastro. Sin embargo, si es que yo quiero trabajar con una polilínea, yo puedo aplicar la línea de manzaneo. Ya está configurada acá la línea de manzaneo. Y puedo activar este casillero, definiciones uniformes para la herramienta de línea. Es decir, en todas las herramientas cuando yo le dé clic en OK y me vaya a la de polilínea, ¿sí? Me vaya a la polilínea, me va a botar el 21. Si me voy a la de círculo, me va a botar el 21. ¿No? Vuelvo a línea, vamos a hacer la configuración acá. Teníamos el favorito, digamos, queremos el de pisos y veredas, aplico, ya cambió esto, sigo activando esto, le doy OK, y si me voy a polilínea, ha cambiado, ¿no? Si vamos a hacer otro ejercicio para que quede claro, digamos que esto lo quiero rojo, le voy a poner una flecha al final de color negro, y vamos a grabarlo en catastro
como flecha. Vamos a poner una línea de flecha. La vamos a tener momentáneamente, después la podemos borrar. Damos OK. Ya está. Yo voy a desactivar este casillero. Voy a darle clic en OK. Y si me voy a polilínea, no aparece. En favorito, como ya hemos visto, no está, ¿no? Entonces otra vez me voy a línea y quiero que aparezca en polilínea. Entonces digamos que aplico la línea de flecha, activo definiciones uniformes para herramientas de línea, le doy OK, entro a polilínea y aparece. Entonces en algunos casos me va a convenir que manejarlo en líneas, en otros casos en polilíneas, depende de su flujo de trabajo, ¿no? A mí me gusta usar más la polilínea que la línea, ¿no? Entonces va a depender mucho de ustedes, ¿ya? Entonces bueno, acá yo he hecho algunos dibujos, pero para trabajar en 2D vamos a utilizar lo que se llama hoja de trabajo. Entonces vamos a irnos a otra paleta. Ya en esa otra, en la paleta, esta paleta que se llama la paleta de navegador. En la paleta, en esta paleta nosotros vamos a encontrar la estructura de nuestro proyecto. Es decir, acá vamos a poder ingresar a los diferentes pisos de nuestro proyecto. Vamos a poder acceder a las secciones que se hayan creado, alzados interiores, detalles, etc. Y acá tenemos una que se llama documentos 3D. Vamos a ver algunas de estas, no vamos a ver todas, pero en este caso vamos a iniciar con lo que conocemos como hojas de trabajo. Hay hojas de trabajo vinculadas a un dibujo y hay otras que son de manera independiente. El trabajo en BIM, cuando hablamos del vínculo, es que digamos están vinculados, puedo vincular los cortes a las plantas, de manera de que si yo elimino una columna, en el corte también se va a eliminar. Lo mismo sucede con las hojas de trabajo. Si están vinculadas, en donde esté vinculado un elemento es eliminado, en las hojas de trabajo también se va a eliminar, ¿no? Pero también podemos crear elementos independientes, que es lo que vamos a hacer ahora. Para crear un elemento independiente, en este caso, de manera sencilla, vamos a hacer clic derecho en donde dice hojas de trabajo y vamos a seleccionar la opción que dice nueva hoja de trabajo independiente, ¿no? Nos va a aparecer un ID. Los IDs en todos los casos es una forma de es un código, ¿no? Es como como el DNI, digamos, ¿no? En donde yo puedo ubicar ciertos elementos simplemente con su ID, ¿no? En este caso lo vamos a dejar como hoja trabajo 01 y en el nombre vamos a ponerle desarrollo o exploración. Vamos a ponerle exploración de elementos bidimensionales. Entonces automáticamente se ha creado esa hoja. Estoy en esa hoja. Cuando nosotros vamos creando elementos, una de las cosas que de repente podemos definir inicialmente es la escala, ¿no? Yo cómo sé en qué escala estoy, ¿no? Entonces tenemos acá una barra de ventana, en este caso dependiendo de las hojas de los elementos del proyecto en donde esté trabajando, estas herramientas van a ir cambiando. Ya son herramientas sobre todo de visualización y control del área de trabajo. Por ejemplo, en este caso la escala. De repente no quiero trabajar escala 1 en 100, de repente quiero trabajar 1 en 1000. Y automáticamente se cambia y no me hago tanto problema, ¿no? A la hora del dibujo. Entonces vamos a ir creando las hojas de trabajo que nosotros veamos por conveniente en el caso de
del desarrollo de los diferentes componentes del proyecto. No hay ningún problema, ¿no? La idea es que nosotros tratemos de documentar lo más que podamos, ¿no? Dependiendo del nivel de detalle que deseamos o hemos definido para llegar, y el nivel de información que tiene coherencia con este nivel de detalle, ¿no? Pueden ver el video, el segundo video del BIM, donde pueden ver esos aspectos, ¿no? Bueno, entonces volvemos a la línea. Para dibujar una línea, ya hemos visto que hay métodos geométricos. Es necesario definir este método geométrico antes de dibujar, ¿no? Si no, finalmente no va a obedecer a lo que yo requiero, ¿no? Entonces voy a configurar la línea. Digamos que voy a hacer mis manzaneos, ¿no? Entonces voy a trabajar con la línea manzaneo, la aplico. Si es que ustedes ya tienen eso configurado, pueden hacerlo de otra manera, simplemente con la flecha al lado del acceso al diálogo de definiciones. Acá aparecen las carpetas, ¿no? En este caso en favoritos entro a catastro y acá escojo, o también desde la paleta de herramientas, al lado del icono de la herramienta aparece una flecha donde yo puedo escoger. Entonces habíamos dicho la de manzaneo. Entonces para empezar a dibujar tenemos que encontrar un punto origen, ¿no? En el Archicad, igual que en el AutoCAD, nosotros manejamos coordenadas, ¿no? Sobre todo en el Archicad manejamos las polares, y por defecto lo tenemos configurado como relativo. ¿Qué significa eso? Los que manejan AutoCAD ya lo saben, pero el relativo significa que el punto que vaya a marcar en principio es un punto que obedece a una coordenada. Primero, esta es la 0, 0. ¿Sí? Digamos, si yo marco aquí, he marcado un XY o una distancia con un ángulo sobre el plano X para configurar este punto. Y este punto se convierte en mi 0, 0 nuevamente. Y marco otro punto. Y ese otro punto, en el caso de que siga dibujando, va a ser mi nuevo 0, 0 y así. ¿Ya? Entonces, la idea es primero definir nuestro punto de origen. Generalmente es cualquiera, ¿no? O sea, no nos interesa demasiado. A no ser de que este elemento de acá, este punto de acá, esté referenciado. Cuando hagamos topografía, vamos a empezar a referenciar nuestro documento a una localización, ¿no? En base a coordenadas. Entonces, este punto va a obedecer a una coordenada, entonces va a ser necesario considerarlo. Pero en este caso no. Entonces, si es que quiero empezar a dictar coordenadas, yo simplemente basta con hacerle un clic. En el caso de que ustedes tienen la coordenada exacta, pueden presionar la primera coordenada, digamos X. Entonces aparece este cuadro. Este cuadro es el informador. Lo tenemos aquí. Este es el informador, ¿no? Cuando hacemos un clic aparece el informador. Si queremos navegar entre los parámetros de ese informador, presionamos la tecla Tab una sola vez para ir de punto a punto, ¿no? En este caso, como es bidimensional, estamos trabajando XY, ángulo, distancia. ¿Qué significa? Que podemos marcar una distancia con un ángulo de trayectoria. Eso sería una coordenada polar. Yo quiero que se dirija 15 grados, 40 metros, digamos, ¿no? O puedo trabajar con coordenadas cartesianas, ¿no? En base a mi 0, 0, que va a ser este punto inicial, ¿no? Esta X, este es mi 0, 0,
cuánto en X y cuánto en Y quiero que se desplace el punto final de la recta, ¿no? Entonces, digamos, quiero empezar desde el 0, 0, puedo apretar, hay varias teclas, ¿no? Por ejemplo, X, puedo presionar Y si deseo, puedo presionar D para la distancia o A para el ángulo. Son atajos de teclado, ¿ya? Lo conocemos como atajos de teclado. Entonces, digamos que yo quiero empezar del 0, 0 realmente. Entonces, igual con la tecla Tab, puedo ir pasando, ¿no? Entonces, en coordenada yo quiero que sea la 0, perdón, en la coordenada X quiero que sea la 0 y en la Y la 0. Entonces ya ubicó el 0, 0, que es el absoluto. Presiono Enter y ya está, ¿no? Ese es mi punto inicial. Para marcar el siguiente punto funciona de la siguiente manera. Mi cartesiana X va a marcar mi ángulo 0. Puede ser de manera antihoraria o de manera horaria. Depende mucho de dónde esté mi mouse también. Digamos, si yo pongo mi mouse en la parte positiva X y positivo Y, yo quiero que haga una distancia de, digamos, 50 metros con un ángulo de 45 grados. Y presiono Enter. Y ya lo dibujó. ¿Cómo sé que está bien? Vamos a usar otra herramienta para verificar. La herramienta Medir. La herramienta Medir la podemos encontrar en la paleta estándar, en la barra estándar, perdón, es esta. Y el atajo es la tecla M, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es marcar dos puntos. Nos vamos a acercar al punto inicial y se van a dar cuenta que el cursor marca de una cruz, se pone un check. Significa que está reconociendo ese punto. Hago clic. Me voy a acercar al punto final. Ven que aparece el check nuevamente. Está la cruz. Me acerco y aparece una X. Y ahí está. Distancia 50 metros, ángulo de 45 grados. ¿No? Es así como se hace el trabajo de línea a línea. Es muy sencillo. El trabajo encadenado, el método geométrico encadenado, tiene una variante. ¿Qué significa? Digamos, yo voy a empezar de cualquier punto, digamos desde este punto. En principio, si quiero hacer líneas rectas lo dejo tal cual, porque acá aparecen otras herramientas para poder explorar las líneas curvas, que ahorita lo vamos a hacer. Y lo que hacemos es marcar una distancia, digamos, igual, 50 metros, digamos, ahora vamos a cambiar a 30 grados. Enter. Pero como estoy en un encadenado, me va a pedir un siguiente punto. Pero ¿qué pasa con ese siguiente punto? El siguiente punto, el X, ya no es mi 0, 0. El 0, 0 va a ser la direccionalidad que tenía antes, o que se ha creado desde este trazo anterior que he hecho. Entonces esta dirección va a ser mi ángulo 0 y ahí aparece 0, ¿no? Entonces si yo lanzo 30 grados hacia abajo, vuelvo a mi X, ¿no? Si lanzo, no sé, se me ocurre 60 grados de manera antihoraria, voy a llegar a 90. Entonces depende mucho cómo yo quiero trazarlo, ¿no? De repente yo quiero que sea totalmente perpendicular a entonces quiero que igual tenga 50 metros, pero con un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces nuevamente esta continuidad va a ser mi 0, 0. Pongo mi cursor acá, 50 metros, un ángulo de 90 grados. ¿No? Y digamos que quiero cerrarlo acá, ¿no? Pongo nuevamente 50 metros, ángulo de 90 grados y lo cerré. Ya, este es un elemento agrupado. En la parte sincrónica vamos a ver
en qué consiste el agrupamiento y el autoagrupamiento. Seguimos con líneas. Noten una cosa, digamos, si es que yo marco los 50 grados y quiero que gire esos 30 grados, y mi mouse no está en esta parte, sino está en esta parte, y digito lo mismo, ¿no? 50 con ángulo de 90, la línea se va a dirigir hacia abajo, ¿no? Si pongo mi mouse por este lado acá, igual 50-90, va a suceder lo mismo. Pero si pongo mi mouse por aquí y pongo 50, 90, no lo va a cerrar. Digamos que quiero que culmine ahí, ¿no? La línea. Es como lo deseo. Me acerco al último punto marcado. Y si se han dado cuenta, cuando he estado dibujando, aparece mi cursor cambia a un lápiz. Cuando ese lápiz detecte un punto final, se va a pintar de negro. Entonces ahí hago clic y cierro el dibujo. ¿Ya? En el caso, voy a desactivar. Se han dado cuenta que aparecen unas líneas celestes, ¿verdad? Esas son las líneas de coacción. Voy a quitarlas, ¿ya? Voy a quitarlas para no verlas. Si es que yo estoy en un trazo, digamos acá, no sé, se me ocurre poner 100 ángulo de 45. De repente acá voy a girar por acá, pongo 100 ángulo de 90. De repente por acá 100 ángulo de 90. Hasta ahí estoy bien, pero de repente acá cometí un error y pongo 100 ángulo de 90 y me salió por allá. He cometido un error. Para deshacer un punto no voy a presionar control Z. Lo que voy a presionar es la tecla retroceso o backspace. La presiono una vez y retrocedo. Ya, entonces esto tómenlo en cuenta para su dibujo, ¿no? En este caso ya de manera manual me acerco, igual es con una distancia de 100, en este caso ángulo de 45, este es mi 0, ángulo de 45 y lo cierro. Ese es el método encadenado. El otro método es el rectangular, ¿no? Estos dos son similares. El rectangular yo marco un X y un Y, ¿no? Apenas marco un primer punto, puedo digitar pues que sea una manzana, digamos, de 100 por 50, ¿no? Y si quiero girarla, le doy una distancia, digamos 100 por un ángulo de 30, y después le doy el otro espesor, de repente que sea 50, y ya está. ¿No? Son los 4 métodos de dibujo. Si es que quiero hacer líneas curvas, lo puedo hacer con la polilínea. Acá tengo unas opciones, pero eso, con la línea, pero eso lo vamos a explorar con la polilínea. ¿Ya? En la polilínea tengo estos dos métodos que son igualitos a los de las líneas, pero tengo que es el método poligonal. Es hacer un polígono, ¿no? Que puede ser cerrado o abierto, ¿no? Iniciamos con un primer punto. Ya sabemos que esta herramienta que no le hemos tocado es para hacer segmentos rectos, totalmente rectos, ¿sí? Pero tenemos esta otra y esta que está apagado. En realidad todas estas son para hacer segmentos curvos. Digamos, quiero activar esta acá. Este es el arco tangencial a segmento previo. ¿Qué significa? Que necesita que yo haga una línea primero. Digamos, voy a hacer una línea X. Sí, voy a hacerla así inclinada. Ya se activa. Cuando yo hago clic acá, lo que va a hacer es hacerme un arco. Me va a dibujar un arco en donde la continuidad de esta línea previa va a ser su línea tangente. Entonces, una circunferencia tiene varias partes, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, lo que me permite dibujar es una cuerda. Es una cuerda de una circunferencia en base a una
a una distancia, que es la distancia que va a tener esa, si se dan cuenta mi línea es más gruesa, y un ángulo, ¿no? Y el ángulo, igual como en los otros casos, el 0 va a ser la continuidad, ¿no? Entonces es positivo igual positivo para acá. Una vez que yo haya marcado, digamos, esa distancia, ese ángulo, si continúo con esto voy a poder hacer, o voy a poder continuar haciendo arcos tangentes, a no ser de que de pronto cambie de nuevo a la recta. Ya, entonces ahí ya terminé de dibujar la polilínea. Seguimos con polilínea. La siguiente, la tercera opción, es de arco con tangente definida. Si esta era con un segmento previo, en esta es que yo, el primer trazo que voy a hacer es una referencia, es una línea de referencia. Digamos, quiero que mi arco sea tangente a la línea que yo voy a hacer, que es imaginaria, ¿no? Es de referencia, digamos, totalmente recta la voy a hacer. No importa el largo en realidad, porque no la va a dibujar. Entonces, en base a esa referencia que yo he hecho, voy a poder hacer tangentes. ¿Y qué me marca? Que puedo dibujar nuevamente el arco de una circunferencia, ¿no? Si presiono Tab, sigo marcando el arco, en este caso con una coordenada polar o con una coordenada cartesiana, pero es lo mismo, ¿ya? El siguiente tipo de arco que se puede hacer con la polilínea o línea curva, perdón, es en base a 3 puntos. Es decir, quiero que este sea un arco que pase por 3 puntos. Ya tengo uno inicial, me faltarían 2. Y si se dan cuenta, nuevamente son arcos. Son cuerdas. Son cuerdas de circunferencia. En este caso, cuando utilizo esta opción, me permite darle una longitud de arco, ¿no? Esta longitud de arco se puede medir, bueno, como longitud de arco, es decir, la medida de la circunferencia que vaya trazándose, se puede medir con el ángulo de apertura, ¿no? Es decir, este es mi ángulo 0, el ángulo de apertura de ese arco, y o la cuerda, ¿no? Que es lo que hemos estado marcando anteriormente. Ya. Esa es la opción de 3 puntos, ¿no? Ya tengo acá un punto, faltarían 2, y nuevamente puedo marcar un ángulo, puedo marcar la cuerda o la longitud del arco. Y finalmente el de punto central. ¿En qué consiste la de punto central? La de punto central consiste en que yo voy a marcar la ubicación de un centro de circunferencia y voy a marcar igual un arco. En este caso el dibujo del arco, el ángulo de apertura va a ser cuando es en el sentido horario negativo, como se fijan ahí, digamos, coloco menos 30 y va a ser en sentido horario. Y si quiero que, perdón, y si quiero que sea en el sentido antihorario, va a ser positivo, ¿ya? Nuevamente puedo digitar la cuerda o puedo digitar la longitud del arco, ¿sí? Entonces yo sé que yo sé que en este caso, como he digitado la longitud del arco, este arco en toda su longitud tiene 100 metros. Entonces esos son los métodos de dibujos de circunferencias, ¿no? A través de una polilínea. Cuando trabajamos una circunferencia, la circunferencia me va a permitir en principio dos tipos de forma, ¿no? El círculo en sí y la elipse. El círculo igual es bastante sencillo. La primera forma de dibujo es el centro, ¿sí? Con el centro
marco el centro del arco, marco el centro del arco y puedo darle un radio. ¿Sí? Digamos que necesite que sea un radio de 50 metros. Presiono Enter y después voy a poder hacer el arco. ¿Sí? De repente quiero toda la circunferencia y me voy de extremo a extremo. O de repente quiero hacer un arco, en este caso positivo, con una apertura o una longitud de arco específica, ¿no? De repente quiero que se resuelva, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, que resuelva un ángulo de 120 grados, ¿no? Entonces acá digamos, esta circunferencia, o perdón, arco, se ha desarrollado con un ángulo de 120 grados y con un radio que no había especificado, pero le puse 95.64, ¿no? Pero acá digamos que si quería que sea, pues no sé, de 90, daba el radio y después daba la longitud de arco o el ángulo de la cuerda. Esa es, digamos, la manera más sencilla. Tengo otras formas, ¿no? Para hacer llamar esas otras maneras. Simplemente hago clic un momento, ¿sí? Me acerco a la flecha y hago clic un momento y me acerco a los otros métodos geométricos de dibujo. Por ejemplo, este es de 3 puntos, igual que en el otro caso. Marco 3 puntos y después el arco, ¿no? En el siguiente necesito tangentes para poder hacer la circunferencia. Voy a hacer 3 líneas de referencia para que se den cuenta a qué me refiero. Digamos, acá tengo esta opción que es tangencial. En la tangencial yo voy a acercarme a las líneas que quiero que la circunferencia sea tangente. Quiero que sea tangente a esta y a esta. Entonces tengo esta primera opción, pero también tengo esta, porque está tocando también esta línea y esta línea. O tengo esta, ¿no? Tengo esas 4 opciones, ¿no? Entonces de repente pues yo quiero que sea inscrita en ese triángulo y hago clic y se forma. Entonces esas son las 3 formas de hacer circunferencias. Para hacer elipses es como hacer un rectángulo, la primera opción, ¿no? Es el método diagonal. El método diagonal, voy a hacer un rectángulo acá para que se den cuenta. Digamos que yo quiero que sea de 100 por 25. Entonces voy a iniciar con el método de elipse. Marco el origen del elipse, el origen, digamos, XY, y después puedo digitar, ¿no? Igual 100, 25. No, no era 125, era así, está bien, 100, 25, ya está. Entonces, ¿qué significa? Que desde este punto de acá hasta acá, en X 100 y en Y 25. La otra opción que tengo de la elipse es con semidiagonales, es decir, acá lo que he marcado es básicamente esta diagonal, ¿no? En función a X y Y. En el caso de la semidiagonal, voy a volver a hacer la guía, lo voy a hacer así. Vamos a hacerla de 25 igual 50. Vamos a hacer así. Y lo que yo voy a marcar en realidad es esta diagonal, ¿no? Pero la circunferencia, en este caso, perdón, la elipse va a tener este centro. Entonces nuevamente
Me demoro un poquito, hagan clic un momento hasta que aparezca, hacen clic en la segunda opción y en este caso es 2550, ¿no? Entonces escribo 25 tab 50 y ya está. Y la última opción está igual, parto primero del centro. En este caso la primera distancia va a ser el radio mayor del elipse. Es decir, un elipse tiene dos radios, el radio mayor y el radio menor, ¿no? El radio, en este caso, el radio en X y el radio en Y. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a marcar un primer radio, es decir, digamos, yo quiero que tenga un radio de 50 en un ángulo de 45 grados. Ahí está. Ahora, lo que necesito es el otro radio. Pero este es mi 00, acuérdense. Entonces, este otro radio va a estar en función a 90 grados. Digamos que sea, no sé, 100 con un ángulo de 90 grados. Ya, ahora, lo que me permite hacer acá es trabajar un ángulo, ¿no? Mi ángulo 0 es el último punto que he marcado, ¿no? Digamos que sea mi ángulo 0 y puedo dibujar el arco de ese elipse, ¿no? Voy a culminar la elipse para que entiendan el inicio. Esto quería que entiendan. La primera distancia que marqué fue esta, 50 con un ángulo de 45. Y la segunda fue desde este punto, digamos que era igual mi 00, 90 grados, ¿no? Más 45. Y la distancia que era de 100, si no me equivoco. A ver, voy a hacerlo nuevamente. A ver, vamos a ponerle 100, ángulo de 30, digamos. Ahí está. Y ahora voy a marcar esta distancia. 50, ángulo de 90. Entonces ahí está, ¿no? Nuevamente este es mi 0 y marco la distancia. Entonces incluso de acá a acá debería haber 100. Acá hay un error. Bueno, lo voy a revisar. Pero esa es la manera en cómo se pueden hacer las elipses. En la herramienta SP-Line igual tiene criterios, ¿no? Tiene un criterio natural. Lo que hace este tipo de línea es no trabaja radios, ¿no? Sino trabaja una serie de parámetros, de manera que yo puedo trabajar, en realidad son muchos radios, ¿no? Lo que yo trazo más bien es un recorrido, no es ni siquiera una cuerda, sino más bien una dirección y un ángulo de por sí, ¿no? El segundo método igual trata de une puntos, pero estos puntos pueden ser editados, ¿no? A través de herramientas auxiliares que vamos a irlas manejando más adelante, ¿ya? Y el último método es a través de un dibujo totalmente libre. ¿Ya? Entonces esos son las herramientas bidimensionales más básicas. Tenemos también la trama.
la trama tiene métodos geométricos idénticos al de la polilínea, son los mismos métodos de la polilínea. En todo caso, lo que veríamos es la configuración, la definición. Cuando hacemos una trama, igual podemos hacer favoritos. Tenemos la envolvente, en este caso, que podemos configurarla y tiene un color específico. Y tenemos la textura. La textura tiene, la chica tiene varios tipos de textura. Tiene las que conocemos como trama de dibujo, ¿no? Que son totalmente libres. Sí, hay varias. Tenemos las de trama envolvente, que son patrones que están vinculados a una superficie. Tenemos las de tramas de corte, que están vinculados a materiales cortados, y las de material de construcción, que están vinculados a otro atributo de los elementos de Archicad, que los vamos a ver cuando hagamos losas, muros, etcétera. Ya, digamos, en tramas de dibujo yo voy a escoger cualquiera. Voy a escoger, no sé, se me ocurre pues una de ladrillo, en donde yo voy a definir dos cosas. Voy a definir la pluma de la textura y el fondo de la textura. En este caso, está como 164 la pluma y como fondo el color del monitor. Pero simplemente puede ser que sea totalmente transparente. Podemos ver métodos de construcción, que lo vamos a ver después. Podemos, en el caso de marcar superficies, poder mostrar un área. Podemos identificar zonas también, o manipular zonas con las tramas, y colocarles un ID a la trama. ¿Qué significa? Que a través del ID nosotros podemos vincular información a un ID o extraerla, ¿no? Por ejemplo, el área del ID. Entonces puedo hacer una serie de listados de mis diferentes tramas, ¿no? Y escojo qué tramas, de qué tramas quiero sacar la información, ¿no? Entonces, digamos, lo vamos a dejar ahí, le doy OK, y de repente simplemente quiero hacer un cuadrado. Entonces acá ya está, estoy muy lejos, ahí está la trama, ¿no? Digamos que yo quiero manipular esta trama, ¿no? No quiero que aparezcan estos dos desfases, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo la tengo así y no quiero que aparezca esto de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar esta trama, me voy al diálogo de definiciones, y lo que voy a usar es el primer método relativo al origen de la trama, ¿no? Le doy OK y aquí está el origen de la trama. Entonces, en realidad esta visualización aparece cuando lo selecciono. Si es que quiero verlo siempre, este elemento, simplemente me voy a ver, opciones de visualización, y tenemos acá el tema de nodos de trama. Y siempre lo veo, ¿ya? En visualización, opción de visualización, nodos de trama. Ya no lo veo. Solamente lo veo cuando lo selecciono. Y quiero que, digamos, este origen esté en esta esquina. Entonces ya está, ¿no? O de repente quiero que este origen esté girado. Entonces, la dirección del ladrillo esté girado. Entonces ya no marco el origen. Digamos que el origen puede ser pero la dirección es otra, ¿no? Igual esta dirección tiene un parámetro que se puede manipular, ¿no? La otra opción, voy a volver a dibujar mi trama. La otra opción es que yo manipule un poco más la trama, ¿no? Vamos a dibujarlo, ya está. Digamos, quiero manipular un poco la trama. Entonces me voy a la definición,
previamente he seleccionado la trama que voy a modificar y en método de construcción voy a escoger la tercera opción. En la tercera opción yo ya no manejo una dirección de la trama, sino manejo dos. Entonces me permite manejar la proporción de la trama. Es decir, digamos, mi origen va a ser ahí, no lo voy a mover el origen, pero sí quiero mover la proporción, ¿no? Entonces puedo jugar con esa trama, ¿no? De repente perspectivarla si es que o darle una intención de trabajar una isométrica, etcétera, ¿no? Nos puede ayudar bastante. De tramas, otra cosa importante es el mostrar el área, ¿no? Digamos que yo quiero hacer una trama, en este caso de repente no me conviene tener una textura como esta, sino más bien me conviene tener un fondo o o manejar cierta transparencia, ¿no? Entonces esta superficie yo la selecciono y coloco mostrar área y me va a salir un texto con el área. En este caso pues salió gigante. Igual se puede editar, pero ese es el área que tiene esta superficie, ¿no? Cualquier elemento ya dibujado puede editarse, como hemos hecho con la trama. Se puede editar, por ejemplo, esta polilínea. De repente no quiero que sea negra, quiero que sea, pues no sé, roja. O esta yo quiero que sea una flecha y a la flecha cambiarle el color. No hay ningún tipo de restricción de eso, ¿no? Bueno, entonces en las clases cuando nos veamos vamos a trabajar la edición de estas líneas. Entonces les voy a pedir que exploren un poco las herramientas, sobre todo traten de siempre colocar parámetros, ¿no? Que es importante, no hacerlo al ojo. Acuérdense que tenemos que buscar la precisión siempre, ¿no? Recuerden que cuando iniciamos aparece el lápiz. Si nos acercamos a un punto, el lápiz se torna negro. Cuando tocamos un lado, en este caso el lápiz aparece una línea, ¿no? En el lápiz no se torna negro, pero sí la reconoce, está tocando la línea. Otra cosa importante es que recuerden que hay métodos de dibujo, ¿no? Muchas veces pasa que cuando inician, quieren dibujar un rectángulo y se han olvidado de utilizar el método de rectángulo, o quieren hacer una línea y se han olvidado de colocar el método simple, ¿no? Entonces a veces les aparece como que rectángulos pequeños y no saben qué es lo que ha sucedido, ¿no? Nada, entonces eso es todo por el video tutorial de hoy. Recuerden que tienen que practicar para que no se les vaya a olvidar. Ya chicos, entonces eso es todo, nos vemos.